oportunidad a los chicos del ministerio que han estado en los 4 cultos. Si necesitan ir a la casa pueden hacerlo. Algunos de ustedes sé que tienen que regresar al 5.º culto, así que los libero. Si necesitan partir, yo creo que cualquiera de ellos ya puede, le dejo el iPad y ya predica. A ti te toca quedarte. Dios es muy bueno, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. Estamos con el lema Gracia, Verdad y Reino en las series Verdades Absolutas y con el tema Los 10 Mandamientos. Éxodo 23, cuando lo tengan por favor dicen amén. Amén. Ya está allí. Dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dile a la persona que tienes a tu lado: el Señor nos dice que no podemos tener dioses delante de Él, dioses extraños, dioses ajenos. Amén. Colocamos nuestra mano a la altura del corazón. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por poder disfrutar de tu maravillosa presencia mientras alabamos, mientras adoramos, Señor, y poder recordar a través de la cena el sacrificio poderoso que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Háblanos ahora una vez más, por el poder de tu Espíritu, Señor, seamos inspirados, que esta palabra llegue a nuestro ser y nos transforme. En Jesús te damos gracias. Amén y amén. En esta tarde quiero hablar sobre los ídolos posmodernos. Ídolos posmodernos. Los 10 mandamientos son principios, como hemos estado mirando, fundamentales para la vida y la moral. También hemos dicho que son absolutos morales de Dios. Es lo que domingo tras domingo hemos venido aprendiendo. Y hemos dicho que de alguna manera ellos fueron la base para la legislación en Israel. Los 10 mandamientos fueron la respuesta que se necesitaba ante la pregunta de cómo podía o cómo debía vivir el pueblo de Dios. ¿Cómo puede vivir un pueblo a quien el Señor escogió para sí? De quien Él dijo: yo colocaré mi gloria sobre vosotros. Es la respuesta a eso. Me imagino que para las naciones vecinas de Israel estaba esa pregunta latente, y para algunos de ellos mismos, ¿qué es la clase de vida que nos está deparada para nosotros que hemos sido escogidos por Dios? Pues esta es la respuesta a esa pregunta, los 10 mandamientos. El pueblo escogido por el Señor necesitaba de alguna manera una constitución, y el Señor se la dio en forma del catálogo. Esto usted lo va a encontrar en Éxodo 20, desde el versículo 2 al versículo 17. Los 10 mandamientos tratan de 2 temas principales. Realmente el énfasis de los 10 mandamientos tiene que ver con 2 temas principales. Uno es la relación correcta entre el pueblo y Dios. ¿Cómo debían relacionarse los escogidos con el Dios que los escogió? ¿Cómo debía ser esa armonía, esa relación entre Dios y ellos? Pero también tenía que ver en cómo debía ser la relación entre ellos mismos, entre el pueblo, entre la comunidad. La relación correcta entre la comunidad. Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, cuando vemos lo que el Señor hizo con ellos al dárselo, tal vez hoy nos pueda surgir la idea de que el Señor colocó esto como para casi que fastidiarle la vida, como para hacerlos sentir culpables, o tal vez para tenernos esclavizados en las normas, hacerlos sentir miserables. Pero sabes, cuando tú miras realmente
la intención de Dios es todo lo contrario cuando entregó los 10 mandamientos. La intención de Dios era probar con ello el amor a su pueblo Israel. Dios probó a Israel su amor cuando le saca de tierra de Egipto, le saca de tierra de servidumbre. Fue una manera como el Señor les dice: yo los amo. Me duele verlos en esclavitud. Me duele ver cómo los maltratan, cómo los avergüenzan, cómo los lastiman, y los libera con mano poderosa. Pero también para nosotros el día de hoy tenemos una certeza en nuestro ser del amor de Dios cuando miramos a la cruz del Calvario. La demostración del amor de Dios para nosotros, la iglesia, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy, a través de la cena, nosotros estamos conmemorando, estamos recordando precisamente esa demostración de amor del Señor para con nosotros. Por eso es que de alguna manera nosotros no podemos aceptar la idea que para algunos el día de hoy tienen los 10 mandamientos y algunos le restan importancia a la predicación de los 10 mandamientos porque sugieren que eso fue como si Dios en un momento de enojo se le ocurrió mandarle normas a su pueblo. Tienen tal vez la idea que los 10 mandamientos es el resultado de un día en que el Señor no amaneció de buenas. Y desconocen de manera total que no es más, por el contrario, que una demostración de su amor. Por eso es que en estos momentos, en algunos minutos, quiero que hablemos acerca del primer mandamiento, el más grande de todos los demás. O mejor, como algunos han dicho, la clave para guardar los demás mandamientos. Si nosotros no somos capaces de cumplir el primer mandamiento, es imposible que podamos cumplir los demás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa entonces este primer mandamiento para nosotros? ¿Qué significó en su tiempo este primer mandamiento para Israel? No es más este primer mandamiento que lo que tiene que ver, que lo que concierne a que el objeto de nuestra adoración debe ser Jehová y solo Él. Lo que nosotros podemos entender, lo que nosotros podemos recibir de este mandamiento o de esta orden de no tener dioses ajenos, es el Señor diciendo: tú no puedes seguir colocando, tú no puedes ubicar diferentes, distintos otros dioses, porque yo soy el único Dios verdadero. En su amor y en su omnisciencia, Dios sabía que su pueblo iba a tener que estar mezclándose con vecinos paganos como los egipcios y otras naciones, otros pueblos cercanos. Dios sabía que ellos adoraban a dioses falsos, que no eran más que el producto de su propia imaginación. Eran dioses raros. Egipto, por ejemplo, tenía casi que una deidad, una divinidad para cada necesidad. Tenían un Dios para el amor, tenían un Dios para el fuego, tenían el Dios de los ríos, el Dios de los truenos, el Dios de la fertilidad y de toda clase de Dios habida y por haber. Ellos, ante esos dioses, ellos se postraban. Por eso es que Dios está tan interesado en que su pueblo haga de él su único Dios. En el primer mandamiento Dios se presenta y es una figura
que me parece hermosa de parte de Dios. Es un Dios caballero. Es un Dios que no se impone. Es un Dios que se da a conocer. En el versículo 1 y 2, tú vas a ver como si el Señor, perdonen la imaginación de predicador, pero yo me imagino como si el Señor sacara sus credenciales delante de Israel. Le va a dar los 10 mandamientos. Y en el versículo 1 y 2, Dios se describe a sí mismo como el libertador de ellos. Le dice, yo fui el que les saqué de Egipto, ¿se acuerdan? Yo les libré de la opresión egipcia. Con mano poderosa y firme, yo los saqué. Es como si el Señor les estuviera diciendo, conozcan que este es el Dios. Mientras que los egipcios necesitaban tener cientos de dioses para poder ser llenos y plenos, ustedes solo han necesitado de mi brazo poderoso. Yo soy Jehová de los ejércitos, el único Dios, y no tendrán dioses ajenos delante de mí. No tendremos dioses ajenos delante del Señor. No podemos, o la idea es, tú no puedes, conociéndome como me conoces, tú no puedes colocarme un competidor a mi lado. Los demás, simplemente dioses falsos. Dile a tu hermano, fuera de Dios, puro Dios falso. Juan Carlos le dice al chico de la guitarra que él tiene la misma libertad. Ha estado los 4 cultos. ¿Sabes? En las últimas palabras de este versículo dice, delante de mí, se insinúa que no podemos tener ningún otro Dios sin que Dios mismo lo sepa. No podemos, no hay manera de que tú y yo construyamos un ídolo en nuestras vidas sin que Dios lo sepa. Él es Dios. No hay forma de yo en esta mañana darme golpes de pecho y decir, Señor, yo no tengo ningún ídolo, yo no tengo otro Dios delante de ti. Porque Él conoce tu corazón. Porque Él sabe que muchas veces hemos construido no estatuas físicas de barro, de hierro, de mármol. Hemos construido de nuestros sueños, de vidas, de cosas materiales, ídolos en nuestra vida. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No hay manera de tener otro Dios sin que Dios sepa lo que hay en nuestra vida. Pero también esta delante de mí insinúa que es un pecado que se lanza al rostro del Señor y por lo tanto no puede pasarlo por alto. Si hay un pecado que Dios ha aborrecido y tú encuentras en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es el pecado de la idolatría. Porque es que cuando tú y yo dejamos de colocar a Dios en el trono que le pertenece, exclusivo de Él en nuestras vidas, le estamos mandando el mensaje de que tú no eres suficiente para mí. Es que no eres lo suficientemente poderoso, no eres lo suficientemente confiable, no eres lo suficientemente amoroso, no eres lo suficientemente proveedor, no eres lo suficientemente protector, que yo necesito arreglármelas por mí mismo. Ese es el mensaje que le enviamos al Señor cuando lo desplazamos de su lugar y colocamos ídolos en nuestras vidas. Dicho de una manera negativa, el primer mandamiento nos dice que no debemos tener otros dioses en lo absoluto delante de Jehová de los ejércitos. Pero dicho de manera positiva, y estas son las cosas de Dios que me encantan en el buen sentido de la palabra.
más que encantar, que me enamoran de Él. De la manera positiva en que este mandamiento llega a nosotros, es como si el Señor le estuviera diciendo a Israel y ahora a la iglesia: si me conoces, ya tú sabes lo que yo hice en Egipto. Ya tú sabes cómo me levanté ante la prepotencia de Faraón. Ya tú sabes cómo despojé de su seguridad, que eran sus carros, sus caballos, sus jinetes, y los destruí a todos para que se dieran cuenta ustedes que yo peleo por ustedes. Ya ustedes vieron cómo destruí hasta el primogénito de ellos. Hice diferencia entre ellos y ustedes por causa de la sangre que colocaron en los dinteles de las puertas, y demostré que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Esas son las credenciales, es el Dios de la historia de ellos. Dios le está diciendo: ustedes me han visto obrar, ustedes me han visto trabajar, ustedes me han visto luchar en favor de esto. Entonces este mandamiento es como de manera positiva, como si Dios les dijera: si me conoces, si sabes lo que yo he hecho por ustedes, si eres testigo de mi poder, deberías tenerme a mí como la persona más importante y la influencia más grande de tu vida. ¿Sabe, mis amados hermanos? Nosotros tenemos que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, colocaremos ídolos en lugar de Él. Si realmente no hemos visionado en nuestro espíritu, si no hemos aceptado la revelación de quién es el Dios al cual servimos, terminaremos como Israel, apostatando de la fe, creyendo que otros dioses los pueden librar. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú recuerdas cómo era tu vida sin el Señor, cuando tú te acuerdas cómo era tu familia sin el Señor, cuando tú te acuerdas de qué manera llegaste destrozado, enfermo, y pudiste un día entender que Él era suficiente, no habrá nada ni nadie que te haga desplazar al Dios de tu vida. Él es digno. No tendréis dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento prohíbe toda clase de idolatría mental y todo afecto desordenado a las cosas terrenales y sensibles. ¿Cómo así, pastora? Yo pensé que ser idólatra era simplemente postrarme ante una estatua. No, mis queridos. Existen los ídolos posmodernos. Hoy es muy difícil que un evangélico se postre ante una imagen. Bueno, eso espero, por favor. Yo espero que eso sea algo superado en nuestra vida. Que tengamos claro que eso no conviene a gente nacida de nuevo y cristiana. Yo espero que en la cartera tú todavía no guardes una cosita por allí, ni en la billetera los caballeros. Ay, no, es que eso fue que me lo regaló mi abuelita. Qué pena con la abuelita. Pero tú no puedes tener esas cosas ahí. O sea, yo no creo que lleguemos hasta allá. Porque de alguna manera nosotros entendimos esas cosas. Pero sí todo aquello que de alguna forma nos controla, que de alguna manera nos tiene como atrapados, cualquier cosa que no me deja hacer de Dios la persona más importante en mi vida, es un ídolo que yo he levantado. Y la Biblia sigue diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin Dios no hay verdadera felicidad. Él es la fuente de nuestro gozo. No son las cosas del mundo.
no son las personas a quien amamos, no son las circunstancias que vivimos. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todo debe estar centrado en Dios. Tu vida y mi vida debe estar centrada en Dios. Él tiene que ser el único Dios. Él tiene que ser el único objeto de nuestra adoración. Porque si no adoramos al Dios verdadero, terminaremos construyendo ídolos en nuestras vidas. Y empezamos a llenar ese vacío con personas, con cosas. Empezamos a tratar de suplir un espacio que solo debería llenar el Señor. Lucas 18 en adelante nos ilustra muy bien estas verdades. Lucas 18 nos narra la historia de un hombre influyente que vino a Jesús y le hizo una pregunta, tal vez la más significativa de su vida. Él le dijo, Señor, ¿qué debo hacer o qué se debe hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Recuerdan eso? Es muy conocida esto. Jesús le dijo que él debía guardar los mandamientos. Ante eso, el hombre trata de convencer al Señor que Él los ha guardado. Yo no quiero pensar mal de mi hermano. Yo quiero creer que honestamente él creía que había podido cumplir ese mandamiento o los mandamientos. Pero el Señor, que todo lo sabe, el Señor delante del cual yo no puedo tener un ídolo sin que Él lo sepa, hace algo extraordinario. No lo reprende, no lo acusa, simplemente Jesús le muestra que él realmente no había cumplido ni el primer mandamiento, y por eso le dice, ok, chico. Bueno, así no le digo, ok, chico. Tú dices que has cumplido los mandamientos, te lo acepto. Entonces, ve y vende, ¿se acuerdan? Vende todo, no una parte de la hacienda, no una parte de tus riquezas, no una parte de lo que tú has labrado, no una parte de lo que te has esforzado. Ve y vende todo, todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia? Se llenó de tristeza y no pudo seguir a Jesús. Yo les hago una pregunta en esta tarde. ¿Ustedes creen que Jesús le estaba pidiendo eso al joven rico porque realmente los bienes materiales nos impiden entrar al reino de los cielos? ¿Ustedes creen que el Señor lo que le estaba dando era una lección de que tú no puedes ser bendecido, tener riqueza porque te vas para el infierno, como algunos hoy predican todavía? Claro que no. Dios es Dios de amor y de misericordia. Dios ha prometido bendecir a su pueblo, y de hecho Israel era y es un pueblo bendito. Era el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Y hoy la iglesia es un pueblo que vive en bendición. No podemos creer que nosotros tenemos que hacer algo para ganar el reino de los cielos. Mucho menos tenemos que creer que Jesús estaba condicionando la vida eterna a los bienes materiales. Lo que Jesús sí quería era que este muchacho entendiera que no solo había mentido sobre el guardar los mandamientos, sino que ni siquiera pudo cumplir el primero. Que no era verdad que él no tenía dioses ajenos delante de Jehová.
porque para él su ídolo eran las riquezas. ¿Saben para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro ídolo hoy delante de Dios? El Señor sabía que la confianza de este hombre no estaba en él. El Señor Jesús le demuestra que toda su confianza estaba en los bienes que poseía. Así que Jesús le muestra la raíz del problema. Este hombre estaba controlado por lo que tenía y no por aquel que se lo había dado. ¿Nos pasa algunas veces a nosotros cosas como esas? ¿No es verdad que nos las pasamos orando y pidiéndole a Dios que nos bendiga? Señor, dame un empleo, Señor, ya no soporto esto, revélate, Señor, haz un milagro. Y como Él es un papá tan bueno, Él dice, ¿verdad que sí, mi hijo? Vamos a darte, o mi hijita, vamos a darte ese empleo, y te nombran de gerente de la empresa o te dan un cargo bien bueno. Y todos los miércoles, todos los viernes, todos los domingos no fallabas al servicio. Orando, clamando, gimiendo, Padre, haz un milagro en mi vida. Por favor, Señor, mi economía se viene para el piso, dame un empleo. Y Dios te lo da. Y pasa el primer domingo y uno nota que el hermano Gallo no vino. Y el segundo domingo y el hermano Gallo no viene. Y enviamos a los diáconos o les llamamos a través del guarda. ¿Y qué le pasa a nuestro hermano Gallo? Ay, hermano, es que me tocaron trabajar horas extras, usted sabe. Lo que fue una bendición se te convierte en una maldición. Abro paréntesis. Creo que por eso a veces Dios no nos da todo lo que le pedimos. Porque antes que cualquier cosa que tú tengas en esta tierra, Él quiere tener tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para este chico las riquezas se habían convertido en su Dios. Y de esta forma había quebrantado el primer mandamiento. ¿Sabes? Es imposible que el ser humano pueda vivir sin un objeto de adoración. Y si no asume en su corazón, en el trono de su corazón, al verdadero Dios, va a colocar cualquier cosa, cualquiera persona en lugar de Dios. Un ídolo no es solo una estatua o una imagen de piedra, de metal. Escucha, iglesia, un ídolo es todo aquello que ocupa la posición de influencia en nuestras vidas. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Un ídolo puede ser tu hijo. Un hijo puede ser tu esposa. Un ídolo puede ser el ministerio. No tiene que ser malo para que sea ídolo. Pueden ser cosas buenas o personas buenas. Lo malo es cuando yo le atribuyo la importancia en mi ser por encima de la importancia que debería tener el Dios que dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque cuando yo deposito mi confianza, mi amor, mi fuerza, cuando yo le doy el poder de hacerme feliz a alguien o algo, lo que le estoy diciendo a Jehová de los ejércitos es: tú no eres suficiente en mi vida. Necesito de alguien más o de algo más para ser feliz. ¿Se dan cuenta por qué el Señor se presentó antes de los 10 mandamientos? A veces se nos olvida lo que Él hizo en nosotros. A veces se nos olvida que antes del Señor no éramos tan felices como ahora.
A veces se nos olvida que antes del Señor muchos de nosotros estábamos condenados a la muerte. Que un milagro nos devolvió la vida. Que un milagro nos sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, y empezamos a confiar en otros dioses. Y de ahí la idea de los dioses del posmodernismo. ¿Cómo violamos hoy nosotros como iglesia, como cristianos, el primer mandamiento? A través precisamente de esos dioses que hemos construido en este tiempo del posmodernismo. No somos atraídos hoy por imágenes de piedra o demás, pero sí somos atraídos por dioses emocionales. Si somos atraídos por dioses materiales, si somos atraídos por dioses religiosos, por dioses intelectuales, si somos atraídos inclusive por ídolos sensuales que tienen el mismo efecto en nuestras vidas que si nos postráramos delante de una imagen de barro, de piedra. Y tenemos que identificar esos ídolos para poderlos destruir. Y hoy vamos a decirle al Señor: destruye cualquier ídolo que haya en mi vida. Creo, mis queridos, que es hora de vivir como lo que decimos vivir o que somos. Les decía a los hermanos que hace algún tiempo vengo con una carga muy fuerte en mi corazón por cosas que veo, por cosas que escucho. Como decía el pastor Yuri el viernes, cada día las consejerías se aumentan más y más. Y tú escuchas cada cosa en consejería. Y tú te pones a pensar, ¿qué hacemos con la palabra que escuchamos? ¿Qué hacemos con la palabra que estudiamos? ¿Qué hacemos con cada reunión como esta donde Dios está, que no es capaz de transformar nuestras vidas? ¿Qué hacemos viviendo como el mundo vive cada día? Y lo que he sentido o que ha hecho sentir angustia en mi corazón es que yo creo realmente que muchos de nosotros los evangélicos necesitamos quitar los dioses extraños que hay en nuestra vida. Necesitamos decirle a Jehová de los ejércitos: tú serás el objeto de mi adoración. Nadie te puede superar. Mientras los ídolos de las naciones, mientras las naciones paganas necesitan de un Dios para esto, un Dios para aquello, tu Dios y mi Dios es suficiente. Él solo es suficiente para orar. Él solo es suficiente para responder. Pero pasa el tiempo y se nos olvida del Dios que conocimos. Se nos olvida que debe ser más importante que los dioses que este mundo ha creado, como el Dios de las posesiones materiales. Este es el problema que tenía el joven rico. Su ídolo eran las posesiones materiales, pero no es el problema único para él o de él. Ese es el problema de nuestra nación. Ese es el problema de los creyentes. Ese es el problema aún de los que nos congregamos, de los que decimos ser cristianos. Hemos dejado de confiar en el Dios vivo. Hemos dejado de creer que Dios tiene poder para hacer milagros, que Dios puede con nosotros, que Dios puede con nuestra familia,
y nos hemos dedicado a buscar día tras día bienes materiales. Y nuestra vida gira alrededor de lo material. Y no estoy haciendo un culto a la pobreza. Creo en un Dios que bendice. Creo en un Dios que prospera. Creo en un Dios que te lleva más allá de lo que tú puedas imaginar. Pero lo que Dios está diciendo es: no podemos levantar ídolos del materialismo. No podemos levantar ídolos de nuestras posesiones materiales. Trabaja, esfuérzate, sé bendito de parte de Dios. Logra todo lo que anhela tu corazón, pero nunca saques a Dios del primer lugar. Que si te tocara escoger entre lo material y Dios, Dios siempre gane en tu vida. Dios se lleve la gloria siempre en tu vida. Nos hemos acostumbrado a confiar en nuestra chequera, en nuestros ahorros, en nuestro negocio, en nuestras capacidades, en nuestra educación. Y se nos ha olvidado que Él es suficiente. Él es irreemplazable. Y nos pasamos toda la vida siguiendo lo material. Y lo más triste es que nunca lo alcanzaremos, porque nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de escuchar. Para el que hace de los bienes materiales un ídolo, nunca llega a tener suficiente. Si fuera así, no existirían los narcotraficantes. Si no fuera así, no existirían los delincuentes. Porque uno dice: oye, pero ¿y por qué siguen si ya tienen todo? Nunca se cansa cuando el ídolo son los bienes materiales. Nunca encontrarán satisfacción al total en su búsqueda. Pero lo peor de todo es que tampoco nunca se enfocarán en los asuntos eternos de la vida. Otra vez Jesús nos da un ejemplo de esto. Otra vez Jesús nos cuenta la historia de un granjero que tenía mucho dinero. Una historia que está en Lucas capítulo 12, versículo 20. También la mayoría de nosotros la conoce. Y dice la Biblia que él había acumulado tantas riquezas y estaba tan satisfecho con ellas. Y se sentía tan pleno y tan seguro como algunos de nosotros nos solemos sentir cuando somos prosperados o tenemos control económico. Que un día, viendo tanto dinero, tanta posesión material, dijo: voy a construirme unos grandes bodegas. Vamos a aterrizarlo aquí. Vamos a construir unos bodegones para meter todo el dinero, toda la plata, para cuando esté viejito. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? Yo me voy a esforzar al máximo, trabajaré hasta el cansancio para cuando llegue a cierta edad, lo que he trabajado me sirva para estar tranquilo. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús de este hombre que tenía su confianza en lo material? Esta noche vendrán por tu alma. ¿Y dónde vas a echar tanto bien material? Una amiga mía dice algo que siempre recuerdo cuando veo este texto. Ella dice: yo nunca he visto un entierro con trasteo. Ni lo veremos. Podemos trabajar todo lo que queramos y no está mal. Podemos tratar de obtener cosas buenas y no está mal, pero tienes que saber que el día que partas de esta tierra no te llevarás ni un lápiz para la eternidad. No hay nada que tú puedas transportar para la eternidad.
Jesús habló sobre esto, pero Dios le dijo, necio, es necedad labrar solo para esta tierra. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sabes que hay gente que solo lo que tiene es dinero? Solo lo que tienen es dinero. Pero el día que se van de esta tierra, se van sin ninguna posibilidad de haber alcanzado el reino de Dios. Porque nunca trabajaron en pos de la vida eterna. Porque confiaron en sus bienes materiales. Y que eso pase allá afuera, vaya y vuelva, iglesia. Pero es que eso está pasando dentro de nosotros. Es que hoy hemos construido ídolos de los bienes materiales. Es que hoy nos las pasamos centrados en conseguir y conseguir, porque yo tengo que dejarle estable el futuro a mis hijos, a mis nietos, a mis tataranietos. ¿Quién te garantiza que vivirás mañana? ¿Y qué estamos haciendo con nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces Dios nos bendice y terminamos dándole mayor importancia al bien que Dios nos dio? Entonces, si nos regala un carro, ya no vengo porque hay pico y placa. Si me regala una casa, ya no vengo al culto porque es que no la puedo dejar sola. Usted sabe, pastora, que esto está muy peligroso en Barranquilla y yo no puedo dejar mi casa sola. Dios te la dio. Dios te dio todo lo que tienes. Él merece que le des el primer lugar en tu vida. Él se ganó el derecho. Él se ganó el derecho de ser el único Dios en tu vida y en mi vida. Los ídolos materiales, los ídolos de los apetitos carnales. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 habló de la gente que odiaba el evangelio, que había hecho del evangelio su enemigo, porque su Dios era su vientre. No lo interprete literalmente eso de vientre, ¿oye, hermano? Ahora no vaya a mirarse el vientre y vaya a reprenderlo. En el nombre de Jesús te reprendo, ídolo del vientre. No, esto no tiene que ver nada con esta partecita nuestra. Y si la tienen un poquito abultada, entonces reprende más fuerte. Nada que ver con eso. Eso tiene que ver con los apetitos de nuestra carne. Eso tiene que ver cuando todo lo sensorial, todo lo sensual, todo lo que me atrae, todo lo que me gusta, todo lo que yo le doy el primer lugar, el que me hace sentir feliz, plena, está por encima de mi Dios. Cualquier cosa que esté por encima de Dios se convierte en un ídolo. Así sea comerte una torta de chocolate. Así sea comprar zapatos. No es que yo tengo 30 pares de zapatos y es que cada vez que paso por un lugar algo me llama, algo así me impulsa, yo no sé qué hacer. Y es que si no compro el zapato siento que me da casi como que una convulsión. Ídolos. Si solo tenemos 2 pies. Y hay gente que dice así, pero es que no puedo, pastora. Yo quisiera, pastora, pero no puedo. Todo lo que me ata, todo lo que me controla, todo lo que me domina es un ídolo. Llámese papá, mamá, llámese zapato, llámese comida, lo que sea, lo que te controla es un ídolo. Lo que tú no le puedes poner un alto es un ídolo en tu vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios del vientre
Alguien dijo que el hombre caído no es otra cosa que un ser invertido. Me gustó esa frase. Y dice que el amor está puesto en lo que debería odiar. El hombre que está sin Cristo, el hombre que no hace de Dios su único Dios, el objeto de su adoración, tendrá una vida, unos valores invertidos. Será el que ama lo que debería odiar. Será el que odia lo que debería amar. Será el que hace algo digno de honor y gloria lo que debería ser vergüenza. Y hace casi una vergüenza lo que debería ser su gloria. Cuando tú no haces de Dios el único Dios en tu vida, entonces nuestros valores se invertirán. Entonces pondremos nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fuerza solo en aquello que nos produce placer. Así sea tomarse un capuchino. Pero si eso se descontrola en tu vida, es hora de traer la tacita de capuchino a los pies del Señor. Y decirle, ¿sabe, Señor? Yo no tengo tiempo para ir a orar por nadie. Yo no tengo tiempo para el discipulado. Yo no tengo para nada, pero Señor, tú sabes que una tacita de café, siempre hay tiempo para un café, dice una amiga mía. ¿Qué de Dios? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que retengo en mi vida por encima de lo que Dios me da? ¿Qué es lo que hace de mi mundo mi centro? Y si lo logramos descubrir en esta tarde, mis queridos y queridas, debemos traer ese ídolo a la presencia del Señor. Ídolos posmodernos, ídolos de los bienes materiales, de los deseos, de los ojos, ídolos de la ambición. Muchos permiten que sus títulos, que sus carreras, que sus sueños se conviertan en un ídolo en su vida. Si nuestro deseo supremo es tener éxito en nuestra carrera, por ejemplo, somos culpables de idolatría. Si eso es lo más determinante en ti, alguien dice, pastora, yo no me postro delante de una imagen, pero yo no puedo dar de mi tiempo al Señor. Yo no puedo servir a Dios porque es que primero está mi profesión. Es porque primero está mi estudio. Ese es mi sueño, esa es mi meta. Yo tengo que llegar a ser alguien prestante en este país. Y para eso me educo. No estamos en contra de la educación. No estamos en contra de la preparación. Lo que estamos en contra es que le des a eso el primer lugar en tu vida, que ante el Dios que te transformó, que le dio valor a tu vida, que te sacó del pozo, del hoyo de la desesperación. Eso es lo que Dios dice, no pongas dioses ajenos delante de mí. Esos son los dioses posmodernos. Y cuando tú pones eso por encima del Señor, no vas a aprender a ver a Dios de manera sobrenatural en tu vida. Me preocupa que se está levantando una generación en la que Dios no es su prioridad. Me preocupa que se está levantando una iglesia que se ha convertido al pensamiento secularista que existe en el mundo. Me preocupa que oigo a jóvenes soñar, y es bueno que tengas sueños. Soñar con ir a las naciones, pero no a predicar. Me duele que no escuche un joven, una señorita decir, quiero ir a un seminario, quiero ser profesional estudiando la escritura para ir a evangelizar el mundo. Después decimos, como dice la canción, nos atrevemos a decir, ¿dónde está el Dios de Elías?
Y por eso esa canción cuando la escucho me ministra tanto, porque es como si Dios le respondiera y le dijera: ¿dónde están esos Elías? ¿Dónde están los José? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están las Marías? No se trata de lo que tú y yo alcancemos en esta tierra. Se trata de quién es Dios para ti y para mí. Él debe ser el objeto absoluto de mi adoración. Por más alto que llegues, por más grande, cosas grandes que tú logres, jamás dejes a Dios en un segundo lugar. Y entonces verás a Dios obrar de manera milagrosa. Le contaba en una de las reuniones anteriores que de jovencita estaba terminando mi bachillerato y estaban preparándonos para las pruebas del ITFES. Estudiaba en una escuela de la ciudad que quería quedar dentro de los mejores en ese año, y abrieron en la institución una capacitación para los estudiantes. Era paga y mi papá invirtió en eso y me dijo: yo quiero que tú vayas y recibas esas clases. Yo quiero que tú seas de las mejores que salgan con las pruebas del IFE. Y cuando voy a ver los horarios, eran los sábados en la mañana. Y ya hacía algunos años desde que me había convertido y me había trasladado a servir en esa congregación donde me congregaba con mi familia. Yo no dejaba de asistir un sábado a los ayunos. No era el domingo, era un sábado a los ayunos. Y en ese sábado aprendí a ver a Dios levantando paralíticos de silla de ruedas. Aprendí a ver a Dios haciendo que los ciegos pudieran volver a ver. Aprendí a ver a Dios haciendo proezas y maravillas. Y un día en oración le dije al Señor: yo quiero hacer parte de esto, Señor. Yo quiero verte obrar, permíteme venir. Mi papá no era cristiano en ese entonces. Y ustedes no tienen ni idea lo que yo tenía que hacer para poder llegar a ese ayuno. Y cuando a mí me dicen que esas clases serían los sábados, yo pensé: no voy a poder ir más, no voy a poder servir más. Y recuerdo que me encerré en mi casa y le dije: Señor, tú y yo hicimos un convenio, tú y yo hicimos un pacto, que yo te serviría, Señor, pero tú harías que mi papá no se opusiera a ir a que yo fuera esos sábados. Ahora Él está invirtiendo y yo tengo que honrarlo. Él está invirtiendo para capacitarme, pero yo no quiero dejar de servirte. Y recuerdo que allí, mientras oraba, Dios trajo paz a mi corazón. Chicos que me escuchen, no hagan esto a menos que Dios se lo garantice. A veces: ay, no, la pastora, Dios, qué rico, no hay que estudiar. No, Señor. Hay casos, hay momentos en que tú tienes que probar tu fidelidad a Dios. Y le dije: Señor, yo no voy a dejar de ir a la escuela, al ayuno. Mi papá me llevaba con el uniforme y todo hasta la puerta del colegio y me recogía. Siempre lo hacía. Y yo me ideé la manera, después que él se iba, de conseguir a alguien que me explicara cómo agarrar un bus que me llevaba hasta el barrio San José. Yo estudiaba por aquí, por el Recreo. Aprendí a coger bus para ir al ayuno. Y mi papá, yo creo que hasta cuando partió con el Señor, nunca se enteró de esa trampita que le hice. Pero recuerdo que ya estando para los días en que iba a ir a presentar las pruebas, volví y le dije: Señor, yo no puedo tampoco defraudar a mi papá, pero si a mí me tocara, o si me tocó escoger entre obedecerlo a él, honrarlo a él y a ti, yo te he escogido a ti, yo espero que tú hagas algo. Y me fui a presentar las pruebas del ITFES. Y hermanos, se los testifico,
fui de las mejores alumnas de la institución en ese tiempo, de las mejores en ese tiempo en la ciudad, sin haber ido un solo sábado a recibir esas clases, porque Dios honra al que le honra. Si tú quieres ver a Dios hacer de manera sobrenatural, atrévete a darle el primer lugar en tu vida. Atrévete a confiar en Él, atrévete a saber que Él puede. Que ante la primera necesidad no tienes que salir corriendo a ver qué vendes. Que Él puede, Él es Jehová Jireh. Que ante el primer diagnóstico te desesperas y te deprimes, Él puede, Él es Jehová Rafa. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Hay ídolos que Dios quiere que desmontemos de nuestras vidas. Ídolos de las posesiones, ídolos de los deseos, ídolos de lo que piensan otros o buscando la aprobación de otros. Hoy llegamos a hacer cosas que desagradan al Señor solo porque queremos agradar a un ser humano. Hoy negamos lo que somos porque nos da temor que en la oficina se burlen de nosotros. Hoy llegamos a participar de cosas que no deberíamos participar solo porque después me van a mirar feo o fea. Después se van a burlar de mí. No importa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie, nada debería ocupar el primer lugar en tu vida, en tus conceptos, en tus sueños, en tus planes. La Biblia dice, si yo soy Dios, entonces servidme. Termino. Martín Lutero, el reformador alemán, dijo, si quebrantamos cualquiera de los otros mandamientos, hemos quebrantado el primero. Y de igual forma, si guardamos el primer mandamiento, también deberíamos poder guardar el resto. A veces como cristianos de la iglesia actual, pasamos por alto este primer mandamiento pensando que solo porque no usamos ídolos de oro o de plata, ya lo hemos guardado. Pero no deberíamos tomarlo tan fácil, tan liviano. Hay ídolos contemporáneos, posmodernos, que hemos aceptado en nuestras vidas, que hemos levantado en el trono de nuestro corazón y hemos desplazado a Dios. Recuerda que el primer mandamiento es el fundamental. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que la pregunta que quiero dejar en tu vida hoy es, ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde o a quién se lo has entregado? Sigue Dios diciéndonos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él se merece, Él se ha ganado el derecho de dirigir tu vida y mi vida. Él nos ha demostrado que es digno de toda confianza. Él nos ha demostrado que nos ama, que es bueno. Entonces, si conoces a ese Dios, ¿qué haremos con Él? ¿Le dejaremos como el único en nuestra vida? ¿O seguiremos con nuestros ídolos en el corazón? Que Dios nos ayude a entender que no podemos tener dioses ajenos delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias.
muchas gracias. Hoy nos rendimos ante ti. Como cantábamos en algún tiempo, no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No pondré mi confianza en nadie más que en ti, porque solo tú me puedes sostener. Tú has dejado una estela de gloria en nuestras vidas. Tú has hecho una presentación majestuosa de tu poder y tu soberanía en nosotros. Cuando podemos recordar las veces que has actuado de manera sobrenatural, Señor, son huellas, son rastros que tú dejas en nosotros para que no se nos olvide que tú eres suficiente. Hoy vengo junto con la iglesia que se reúne en este lugar para pedirte nos perdones si hemos quebrantado el primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de ti. ¿Cuántas veces hemos hecho de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, ídolos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos permitido que lo que ellos digan o crean nos impidan, Señor, darte a ti el lugar que corresponde en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos permitido que el ídolo, Señor, del materialismo o bienes materiales esté entronado en nuestros corazones? O del sensualismo, oh Dios, o el buscar la aprobación de otros. Tantos ídolos que podemos levantar, o del conocimiento. Aún muchas veces hemos hecho del ministerio, de los dones, de los talentos, ídolos a quienes rendimos pleitesía por encima de ti. Hoy venimos, Señor, para pedirte ayúdanos. Aquí estamos sabiendo quién eres y pidiéndote nos ayudes a amarte con pasión. Mientras haya aliento en nuestra vida, tú serás nuestro Dios. Las pruebas, las luchas, podamos estar firmes confiando en ti. A ti nada te queda pequeño. A ti nada, Señor, o de ti nada se sale del control. No hay otro Dios, solo tú eres real. No hay manera de ser librados por otro Dios. No hay manera de ser protegidos por otro Dios. No hay manera de ser suplidos por otro Dios. No hay manera que otro Dios llene mi alma, Señor. Tú eres único. Tú eres lo que yo esperaba de mi Dios.
Y aquí estamos para decirte: ayúdanos a verte cada día. Ayúdanos a no tener dioses extraños delante de ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús, allí donde estás, colócale nombre al ídolo que tal vez has construido, sabiendo que no se necesita que haya una estatua o una imagen, que son más estas cosas o personas que hemos permitido que direccionen nuestras vidas, que ocupen el primer lugar. Y dile: Señor, hoy entrego este ídolo en tus manos. No quiero que me lo arrebates con dolor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor, en este día. Pido los guardes y les ayudes a serte fieles. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y les conceda paz.